poquito con el título de la ciencia atrás de la meditación, porque usar el término meditación es un poco peligroso en ambientes académicos ahora, pero justamente voy a empezar por definir a lo que me estoy refiriendo y pues a perderle también un poco el miedo, empezar a hablar más de las definiciones, porque creo que es algo importante, ¿no? Cuando nos aproximamos a investigar un nuevo fenómeno, atención plena, meditación, técnicas contemplativas, pues empezar a definir, ¿no? Y en qué contexto, quiénes, qué grupos lo definen de qué manera. ¿Okay? Entonces, pues primero, ¿qué es la meditación? ¿No? La meditación es un término como paraguas que en general constituye una amplia variedad de técnicas, pero es la traducción de la palabra sánscrita que significa bhavana, que significa adquirir familiaridad o cultivar algo, o de la palabra tibetana que es gom, que significa también adquirir familiaridad. Entonces, por eso meditación no es una sola cosa, es algo cultivar, adquirir familiaridad. ¿Con qué? ¿No? Sería la siguiente pregunta. ¿Qué estamos cultivando? ¿Qué estamos familiarizándonos? Entonces, bueno, en un primer momento, la meditación, por favor, hay una serie de técnicas que lo que buscan es el cultivo de la atención. ¿Qué atención? Una que sea una base de relajación, que sea estable o continua y que sea clara, muy vívida, muy nítida. Ajá. Eso es un grupo. Otro grupo de técnicas también buscan el cultivo, la familiarización con actitudes positivas, aspiraciones, cualidades del corazón como el amor y la compasión hacia todos los seres. Luego veremos más qué quiere decir esto. Y finalmente también hay otro grupo que busca la sabiduría o una visión de la realidad, tal cual es, lo que quiera que eso signifique en el contexto en que lo trabajemos. Y alguna de las técnicas más comunes para cultivar esto es en el caso de la atención. Técnicas de shamatha se les llama, shiné, atención concentrada, entre otras. Estos son algunos tipos de técnicas comunes que buscan este objetivo. Para el amor y la compasión tenemos, se llaman amor y compasión, en inglés se usa mucho loving kindness en general, los 4 inconmensurables, metta, entre otros, presencia amorosa. Tenemos de sabiduría, en el rubro de sabiduría, técnicas que en sánscrito le llaman vipassana, en pali vipassana, y los 4 fundamentos de la atención, basados en un texto que se llama el Satipatthana, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una visión como de algunas de las técnicas, no estoy dando una visión exhaustiva, pero en la tradición contemplativa que proviene del budismo, que es de donde se han tomado la mayoría de las técnicas que hoy se están estudiando en los contextos científicos. Estos son como los 3 grandes divisiones. Ok, vamos a la siguiente. Pero bueno, viene una pregunta, ¿no? Aquí dices que la meditación es cultivar, familiarizarte con algo y tienes 3 rubros padrísimos: atención, ser buena onda y además sabiduría, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿y esto se puede? ¿No? ¿Realmente podemos cultivar nuestra atención? ¿Podemos cultivar nuestras emociones? ¿Podemos cultivar la manera en que investigamos la realidad? Y entonces aquí entra la ciencia, ¿no? Entran 2 hechos científicos que ahorita vamos a ver. Entonces el primero es la neuroplasticidad, ¿no? Antes se creía que el cerebro no cambiaba, ¿no? Básicamente, bueno, nacías con ciertas conexiones y demás, crecías, en una época se empezaron a hacer conexiones en la niñez, etc. Pero después, cuando ya eras adulto y vas avanzando en la edad, pues se creía que más bien lo que pasaba es que ibas perdiendo conexiones neuronas por la vida, por la vejez, y que no lo podías modificar, no se hacían conexiones nuevas, no se creaba tampoco materia nueva. Ahora la neuroplasticidad lo que nos dice es que la estructura y el tamaño del cerebro se modifica a lo largo de la vida. ¿Y cómo es que se modifica? Pasamos a la siguiente. Hay 2 maneras de modificar la estructura y el funcionamiento de nuestro cerebro. Y la primera es, si le pones por favor, primero son las experiencias que vivimos. Y aquí hay una serie de experimentos muy interesantes que empezaron, por ejemplo, con taxistas en Londres, que vieron que como son personas que necesitan, bueno, que ejercitan la parte como espacial de su cerebro, de hecho, se podía ver que esa parte que corresponde a la concepción espacial está mucho más desarrollada que una persona normal. También se vio que sucedía esto con músicos, con violinistas, hay otro experimento famoso.
Pero no solo eso, no solo lo que hacemos modifica la estructura de nuestro cerebro, sino un elemento muy importante es el siguiente, sí, por favor, que también los pensamientos que tenemos también pueden modificar la estructura de nuestro cerebro. Y aquí puse esta ilustración por un experimento muy ilustrativo al respecto de Pascual Leone, que se hizo en Harvard, donde él ponía a personas a aprender una serie, como un ejercicio sencillo en piano, y hacerlo, y medían si había alguna modificación en su cerebro. Y efectivamente, como ya sabían, se daba esa modificación. Pero también puso a personas a hacer ese mismo ejercicio, pero no en el piano, sino mentalmente, ¿no? Sentados y pues imagínate que estás moviendo tus dedos una y otra vez en esa secuencia. Y resulta que estas personas con ese entrenamiento puramente mental también se modificaba la estructura de su cerebro de la misma manera que con las personas que lo hacían físicamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un hecho muy importante. El cerebro se modifica por lo que hacemos y también por lo que pensamos. Ajá. Entonces ahora, por favor. Ajá, exacto. Otra cuestión, otro hecho que sabemos es que la atención de la que estábamos hablando y los procesos emotivos, emocionales, de hecho también son procesos y funciones que podemos asociar con el cerebro. Ajá. Eso lo han visto en particular en la nueva como línea de investigación que es la neurociencia afectiva, ¿no? El estudio de emociones, y ve cómo está como realmente conectado y hay procesos específicos que te pueden predecir, ¿no? Parte de los procesos emocionales y bueno, y procesos que se dan cuando tienes un estímulo, etcétera, ¿no? Entonces voy a ahondar un poquito en cómo funciona cada uno de estos. La siguiente, por favor. Entonces primero empezamos con la atención. Entonces ahorita se considera que tenemos básicamente 3 redes de atención, ¿no? en el cerebro, y que también corresponden con formas cualitativas de cómo percibimos la realidad y cómo dirigimos nuestra atención. Entonces la primera, enter por favor, es la exógena o la red de alerta, ¿no? Que reacciona a estímulos externos. Esto es, nosotros estamos aquí y ustedes están poniendo atención a mí, pero si ahorita cae una bomba allá, o bueno, un cohete mejor, todos van a voltear, ¿no? Todos voltean. Esa es la exógena. Reaccionamos a estímulos externos. Pasa algo y entonces volteas y puedes dirigir tu atención. La siguiente red es la endógena o orientada, que es cuando tú eliges concentrarte en algo en particular, por ejemplo, en las sensaciones de tu respiración en el abdomen, como hicimos ayer, y constantemente regresas, ¿no? Estás concentrando tu atención y explorando un poquito lo que pasa, bueno, bastante lo que pasa afuera, y regresando continuamente a un punto. Otra red de atención, por favor, es la ejecutiva, que tiene que ver con respuestas flexibles, ¿no? También estamos en un ambiente y simplemente estás consciente de todo lo que pasa y no estás como, ni te vas con estímulos externos, durísimo, ni tampoco estás enfocado en un solo caso, tienes una atención mucho más abierta, mucho más flexible. Ajá. Las técnicas contemplativas trabajan básicamente con las últimas dos, ¿no? Con la flexible y con la que es orientada. Entonces, bueno, sí, otro enter, por favor. Estas redes de atención también las podemos mapear en distintas áreas del cerebro, ¿no? Y con distintos procesos en el cerebro. Ahorita no voy a entrar a detalles, les voy a pasar la bibliografía a quien me esté interesado, pero vaya, no solo es cualitativamente que se hicieron esas 3 distinciones, sino efectivamente hay procesos distintos que suceden en nuestro cerebro. El siguiente. Luego el otro factor, ¿no? Teníamos que no solo la atención está asociada con funciones en el cerebro, sino también la parte emotiva. Entonces, por ejemplo, y la parte emotiva realmente son estudios nuevos, todavía hay mucho que no sabemos. Hay varios procesos que se dan, pero en particular me voy a fijar en uno que es como muy común, lo vamos a escuchar mucho cuando escuchemos hablar sobre los efectos del entrenamiento mental, de atención plena, etc. Es el que tiene que ver con la regulación emocional. Entonces, enter, por favor, que se puede definir como ser conscientes y capaces de nuestras emociones y capaces de modificarlas y modificar nuestras conductas para lograr las metas que nos proponemos. Otra enter, por favor. Entonces, bueno, para este proceso hay 2 áreas esenciales del cerebro. Una es la corteza prefrontal,
si le pones enter otra vez, por favor, que está asociada con la parte de aprendizaje, memoria, regulación emocionales como las funciones más altas o mayores de nuestro cerebro, ¿no? Y la siguiente es la parte de, bueno, aquí puse en particular la amígdala, pero toda la zona límbica, si le das enter otra vez, está muy relacionada a nuestra respuesta emotiva inmediata, como de paralizarte o correr, el estrés, la ansiedad. Ajá. Entonces, bueno, tenemos aquí este modelo del cerebro, y entonces, otra vez, por favor, podemos tener estímulos, ¿no? Por ejemplo, alguien que pues nos está hablando de una manera enojada, en fin, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos el estímulo, y aquí hay un modelito que usa Dan Siegel que voy a usar para explicar cómo funciona esto, que es el modelo del cerebro de la mano. Tienes el estímulo, y este es el cerebro. Entonces, esta parte de mi muñeca sería como el tallo cerebral. Esta de aquí sería la parte de la amígdala y la zona límbica, y le está cubriendo la corteza cerebral, ¿no? Entonces, estaría así colocada, de modo que aquí queda más o menos como la mitad de cabeza la amígdala, y la corteza prefrontal nos está cubriendo, y esto sería la parte frontal, ¿no? Entonces tenemos el estímulo, gracias, y llega la información de los sentidos a través del tallo cerebral hasta la parte de la amígdala, y la zona límbica en general. Esta reacciona, y lo que sucede es que cuando soy atrapada por la emoción, se rompen las conexiones con la parte de la corteza, bueno, se inhiben con la parte de la corteza prefrontal, que si se acuerdan es la parte de aprendizaje, de planeación, de memoria de trabajo, de regulación emocional. Entonces estoy atrapada en la emoción y ¡puc! No hay información que fluye normalmente para la regulación emocional, no está esa información, entonces no puedo planearlo como pensar, y entonces reacciono de una manera instintiva, ¿no? Me paralizo o salgo corriendo o empiezo a sudar un montón. Entonces esto es útil cuando tienes una cobra enfrente, pero pues a lo mejor si tienes a tu vecina o a tu suegra, no es tan útil, ¿no? No quieres tener ese tipo de reacciones. Entonces, bueno, este es un poquito de los dos grandes procesos, ¿no? Que vamos a estar trabajando: atención y regulación emocional. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué implica todo esto que les acabo de decir? Pues que la atención y los procesos emocionales, otra por favor, de hecho que ya vimos que son procesos y funciones que suceden en el cerebro, y además, otra vez por favor, tenemos el hecho de que el cerebro se transforma, ¿no? Con la neuroplasticidad, gracias a lo que hacemos y gracias a lo que pensamos. Otra por favor. Y eso implica que la atención y los procesos emocionales son de hecho habilidades que se pueden cultivar, ¿no? Y entonces ahí pues ya entramos ahora sí en tema. El siguiente. Pues ¿cómo las cultivamos? Y bueno, pues de hecho hay muchas formas de cultivarla, ¿no? Si tú estás triste, pues sabes que te puedes tomar un café con tu amigo y que a lo mejor pues eso te relaja, que haces ejercicio, etc. Pero lo que estamos investigando es que existen técnicas contemplativas, que fue un poquito lo que hablé al principio, ¿no? Bajo el rubro de meditación, y ahora ya nos estamos volviendo más cuidadosos con cómo llamamos cada cosa, y también en función del contexto donde lo aplicamos. Aquí les estoy llamando técnicas contemplativas, que fueron diseñadas para cultivar, como ya habíamos visto, atención, cualidades del corazón y sabiduría, ¿no? Entonces van al punto. Entonces por eso vale la pena estudiarlas. Si ya están hechas para eso, pues hay que ver si sirven, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahorita voy a hablar, como les había dicho, hay una amplia variedad de técnicas, ¿no? Hay una amplia en Asia hay muchas tradiciones contemplativas que usan muchos tipos de técnica para entrenar todos estos rubros, y quizá otros rubros más que me estoy saltando. Sin embargo, ¿cómo se han elegido dentro de la amplia gama que estudiamos? Ajá. Entonces ahorita lo que quiero ver son unos criterios que definen el laboratorio de Antoine Lutz y Richard Davidson, que nos permitieron como elegir entre toda la gama de opciones que explorar algunas técnicas. Entonces estos criterios son, si le pones enter por favor, primero que la técnica, al menos como está planteada, induzca un estado predecible y algo que pueda ser observable. Siguiente. Que el repetir estas técnicas, ¿no? Repetir la instrucción, pueda promover o inhibir conductas habituales, ¿no? Entonces sí lo puedes ver porque estás hablando de conductas. Luego, que el progreso en la práctica, tú empiezas a practicar, y que el progreso lo puedas medir como la manifestación de conductas o nuevos hábitos, o como la ocurrencia de ciertos fenómenos cognitivos, emocionales o físicos.
Y finalmente, que esta técnica se puede enseñar, o sea, que haya personas que puedan enseñar esta maestría a estas técnicas a otros y que tengan maestría en ello, ¿no? No simplemente es que te agarraste un libro y empiezas a interpretar, sino de hecho hay personas que lo practican, que tienen maestría y que pueden comunicar estas técnicas. Ajá. Entonces estos son algunos, bueno, son 4 criterios que se eligieron para elegir las técnicas que se pueden estudiar. Esto hace que las técnicas, efectivamente, sus resultados se puedan ver. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, entre de las técnicas, una que se ha estudiado es la de atención concentrada. Ajá. Esta tiene que ver con dirigir la atención voluntariamente a un objeto, que puede ser interno o puede ser externo, y busca las cualidades que les había mencionado antes, otra vez, por favor, de relajación, otra vez, continuidad, que no te distraigas, que estés estable en el objeto, y la siguiente, de claridad o de viveza. Entonces, aquí, otra vez, por favor, termino con una cita de William James, que dice que la facultad de voluntariamente dirigir una y otra vez la atención que se distrae, dirigirla a un objeto elegido, es la raíz misma del juicio, el carácter y la voluntad. Que una educación que mejora esta facultad sería la educación para excelencia, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las técnicas que se están empezando a estudiar, que ya empezamos a hacer en el taller, ¿no? En la parte práctica. Entonces, la siguiente, por favor. Otras técnicas, como les platicaba, la de amor y compasión. Otra vez. Y entonces, aquí definimos el amor y la compasión. Esta es mi fuente, aquí se las pongo, como la predisposición incondicional para ayudar a los seres vivos. Ajá. Pero ahora, bueno, está muy buena la definición, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste la práctica o cómo se trabaja? Entonces, hay varios puntos. Enter, por favor. Primero es que dirigimos la atención a personas o grupos a través de imágenes mentales y reflexiones, ¿no? Empieza con una parte discursiva. La siguiente es que además se genera un deseo, una aspiración de que esas personas o seres se liberen del sufrimiento, de sus causas y que obtengan felicidad y sus causas. Pero hay un tercer punto en amor y compasión, y también lo menciono porque uno de los experimentos que quiero que ahorita veamos trabaja más bien con esta. Una vez que hiciste todo este proceso de reflexión, de generar aspiración, los practicantes muy avanzados pueden morar en un estado que le llaman compasión sin referencia, donde ya no están generando reflexiones, no están generando imágenes, eso ya lo hicieron antes para entrenarse, sino simplemente es un estado, moran en la predisposición incondicional para ayudar a los seres, sin necesidad de referentes. Hay que preguntar qué sabes qué es eso, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Otra técnica que también se ha estudiado es lo que se llama el monitoreo abierto, y esto ha tenido también resultados con practicantes avanzados, que consiste en monitorear de manera no reactiva el contenido de tu experiencia momento a momento, donde no te concentras en ningún objeto específico. Entonces, atención concentrada, sí eliges un objeto y regresas a él continuamente, ¿no? Monitoreo abierto, más bien estás como sin reaccionar, sin juzgar, es como una percepción, también le llaman presencia abierta. No te fijas en ningún objeto, pero estás en el momento presente, no te distraes. Ajá. Entonces, esta técnica trabajaría como otro tipo de red de la atención. A lo mejor sería más la ejecutiva, ¿no? Mientras que la otra estamos en una atención enfocada, que orienta. Finalmente, quiero tocar algunos conceptos, porque nosotros estamos trabajando con atención plena, ¿no? Y eso, atención plena es la palabra que vamos a estar escuchando, en inglés mindfulness, y la mayoría de la investigación también está dirigida a eso. Entonces, bueno, yo voy a decir lo que he investigado y ya tendremos tiempo como parte del seminario de discutir esto. Entonces, primero quería definir unos conceptos esenciales en las técnicas de meditación. Estos conceptos vienen del budismo, para ver qué se le llama ahí atención plena, y por eso cuando trabajemos, o sea, por ejemplo, si vemos a meditadores expertos que están haciendo atención enfocada, y ellos usan la palabra y atención plena, bueno, ¿a qué se están refiriendo? ¿No? ¿Y a qué se refieren también las investigaciones científicas? Ajá. Entonces, en el contexto del budismo, atención plena es la traducción de lo que se llama smriti en sánscrito. Entonces, smriti también se puede
traducir como recolección. Entonces, y se define como atender continuamente a un objeto familiar, sin olvido y sin distracción. Entonces aquí esta palabra también tiene una cualidad de poder recordar, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo mi respiración. De repente ya me distraje con que el vecino está tocando la puerta, pero me acuerdo, ¿no? Me acuerdo de que tengo que revisar un objeto. Esa cualidad de recordar, como en presencia mental también se le traduce, es lo que se le llama atención plena en este contexto. Entonces la atención plena es una forma también de dirigir la atención. Tu atención plena la usas para cultivar la atención enfocada. Atención plena la usas para cultivar las emociones del corazón. Atención plena la usas para explorar la realidad. Y además se acompaña, la siguiente por favor, con otro elemento que siempre van juntos en el proceso meditativo, que es la introspección. Y esta introspección, por favor, es como una alerta mental, ¿no? Es nuestra parte inteligente que evalúa además cómo está nuestra mente. Entonces estás practicando atención enfocada, quieres ver las sensaciones en tu abdomen al respirar. Entonces por un lado, si te olvidas, usas atención plena o recolección para acordarte de, no, mi objeto son las sensaciones, entonces regreso. Y por otro lado, con introspección, veo, oye, estoy muy distraído, de repente ves, ¿no? Mi mente está distrayéndose mucho, bueno, ¿qué hago? ¿No? Entonces, sí hay una parte que está evaluando, no estás juzgando el objeto, pero sí está evaluando con introspección cómo está mi atención, ¿no? Está agitada, que es uno de los principales problemas, y la otra es si hay hundimiento mental, o a lo mejor me estoy aletargando y me estoy muriendo de sueño, ¿no? Entonces, estos son conceptos que se usan en la práctica de una técnica. No se les llama técnicas en sí, sino son elementos de una técnica. Entonces ahora, cuando hablemos de atención plena también en el contexto de las investigaciones científicas, a lo que usualmente nos vamos a referir, otra vez por favor, es a una forma de poner atención que tiene tres cualidades principales. Tú pones la atención en algo de manera voluntaria, la que sigue por favor, en el momento presente y libre de juicios. Entonces, por eso, esta forma de poner atención, pues, se usa en las diferentes intervenciones. Se lleva, por ejemplo, a poner atención con esas tres cualidades a los sonidos, o a los sabores, o a tu experiencia con otros. Pero no necesariamente es una técnica en sí como tal, sino es una forma de poner atención. Y usamos varias técnicas para entrenarla. Es una forma de estar. Entonces, bueno, habiendo hablado un poquito de estas técnicas esenciales y de estos conceptos, entonces vámonos a las investigaciones, ¿no? Ahora, ok, ya dijimos que se puede cultivar la atención y la parte emotiva, como pues hay unas técnicas contemplativas que prometen mucho, que fueron estas. Entonces ahora tenemos evidencia de que esto funciona. Y bueno, pues aquí hay una gráfica como en los 80s, la investigación al respecto pues era básicamente, ¿no? O sea, y entonces, conforme pasaron los años y empezaron a hacer las primeras investigaciones, esto se empezó a volver un poco más popular. Aquí es 2010, ¿verdad? No sé cómo esté 2012, pero por lo que veo yo creo que la barra crece muchísimo, ¿no? Ha habido un crecimiento exponencial del número de publicaciones e investigaciones que investigan los resultados de estas técnicas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es voy a presentarles muy brevemente 5 experimentos, o 5 grupos de investigación que están haciendo experimentos sobre distintos rubros, aspectos y aplicaciones de la meditación, técnicas contemplativas, atención plena. Entonces el primero, esto lo hicieron en la Universidad de Wisconsin, el grupo de Richard Davidson, y son experimentos sobre meditadores expertos. Entonces, ¿qué significa un meditador experto? Bueno, pues un meditador experto es alguien, como Mingyur Rinpoche, que está ahí en la foto, que han practicado meditación, estas distintas técnicas, entre 10.000 y 40.000 horas, lo que equivale a haber practicado alrededor de, otro enter por favor, 8 horas diarias entre 3 años y medio y 13 años y medio, ¿no? Como aquí, como el nivel de maestría que esperamos de alguien, ¿no? Un psicólogo, pues 8 la licenciatura y 8 sus años de maestría y doctorado. Eso es también maestría, ¿no? En estas técnicas contemplativas. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, este grupo de investigadores
invitaron un montón de personas, no solo orientales, sino también algunos occidentales a su laboratorio, e hicieron varias mediciones, usando técnicas de electroencefalograma, resonancia magnética, electrocardiograma, test psicológicos y de habilidades cognitivas y emocionales, ¿no? Hicieron una amplia investigación. Y otra vez, por favor, aquí está una foto, por ejemplo, con Mathieu Ricard, que es también un famoso meditador francés, en el laboratorio. De la derecha es Richard Davidson, que es la cabeza del laboratorio. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, han tenido muchos resultados, siguen investigando, siguen trabajando con esos datos, pero uno de los más importantes y que causó como más expectativa en el ambiente científico, otro ente, por favor, fue el siguiente. Fue que cuando estos son resultados con el encefalograma, dice cuando estos meditadores avanzados estaban meditando, identificaron que en la potencia gamma, que son como 40 Hz, los meditadores tenían una amplitud, o sea, gamma estaba siendo súper intensa. Y aquí les puse la foto que viene en el artículo porque es raro como que ver sin elementos, o sea, a ojo, los cambios tan impresionantes. Antes de que crezcan las barritas, no están meditando y es la actividad gamma como en reposo, se pone a meditar y empieza a aumentar. Ahora, esto también es interesante porque gamma está relacionado con la frecuencia gamma con procesos cognitivos, ¿no? Si estás resolviendo, por ejemplo, un problema matemático, vas a tener gamma con mucha amplitud. Aunque estas amplitudes de hecho se salen del rango de lo normal, hasta pensaron que estaba descompuesto el aparato. Y no solo eso, sino que una gran sincronización en el cerebro. Producías gamma, pero además como que muchas regiones del cerebro estaban trabajando en la misma frecuencia, que también fue un resultado importante. El siguiente, y además, ¿qué tanto aumentaba esta amplitud en gamma? Dependía con las horas de práctica, ¿no? Teníamos gente entre 10.000 y 40.000 horas. Conforme más habían practicado, más era la amplitud. Entonces, bueno, algo de llamar la atención, ¿no? La siguiente. También la actividad cerebral en general aumentó en las regiones que se asocian con la producción de emociones positivas. La siguiente, por favor. Con la planeación del movimiento y con el amor maternal. Esto es cuando estaban meditando en compasión. Cuando estaban meditando en compasión, pues parecía, por lo que se medía, que se estaban sintiendo muy bien, que estaban en un estado que no que era como reactivo, como la compasión que tenemos, que pensamos luego que más bien te deprime, sino al contrario, planeación del movimiento, ¿no? Predisposición a ayudar a los seres vivos. ¿Cuál será la definición? Y además esta cualidad de amor maternal. Entonces ahí les puse una cita del Dalai Lama que dice que la persona que practica compasión hacia todos los seres es la primera en ser beneficiada. Y pues si se activan las emociones positivas cuando estás meditando en compasión, pues parece que sí, ¿no? Esto es cierto. Siguiente, por favor. Luego esas personas, incluso cuando no estaban meditando, su cerebro era distinto al cerebro de una persona normal. ¿En qué sentido? Por favor, enter. Podían concentrarse mejor, inhibir respuestas emocionales indeseables, sentir más empatía hacia otras personas y tener una actividad en general mayor en el área prefrontal izquierda que está asociada con una sensación de bienestar. Entonces parecía que aunque no estuvieran meditando eran personas que en general estaban como dentro del espectro en sentirse mejor, ¿no? Todo el tiempo. El siguiente. Pero bueno, la siguiente pregunta es ¿vas a meditar 8 horas diarias por 40 años para poder tener resultados? Y entonces ahí se derivan los siguientes experimentos. Hay 4 experimentos más, así que la respuesta es que no necesitas meditar tanto para ver resultados, ¿no? Para empezar a verlos. Entonces el siguiente es otro grupo de investigación que está en UCLA, que lo encabeza Clifford Saron. Y ellos lo que hicieron fue, o sea, no son meditadores expertos, pero tampoco es el común de la gente, porque eligieron a 60 personas, se le pone, que por 3 meses lo estuvieron en un retiro, practicando 6 horas en promedio al día, técnicas contemplativas, ¿no? Ahorita, no cualquiera se va a meter 3 meses a meditar 6 horas diarias y poder salir, ¿no? Entonces, pero pues yo, de todas maneras, ya eran personas normales, ¿no? Son personas que conocemos, las que platicas, que estudian en la universidad y que pues, decidieron, les gustó mucho y se fueron a hacer eso. Entonces, siguiente. Y ahí encontraron varios resultados. Primero midieron
resultados relacionados con la atención. Mejoró su atención con 3 meses de estar practicando. Atención a la respiración básicamente y estas aspiraciones benéficas de amor y compasión, aunque principalmente el enfoque sí era en la recolección de respirar. Y bueno, pues mejoró su sensibilidad perceptual y inhibiciones de respuesta, ¿no? Esto era con unos ejercicios con rayitas para ver la calidad de la atención. Entonces eran más sensibles a percibir cambios y además también cuando salían estímulos que les pedían que no reaccionaran, eran capaces de inhibir su respuesta. Y además no solo fue durante el tiempo que estaban practicando, sino que el efecto persistió varios meses. Me parece que fueron 5 meses después de que salieron de este periodo de entrenamiento que los midieron y persistieron los resultados. La siguiente, por favor. Y en el otro factor fue la regulación emocional. Con diferentes formas de evaluar, se concluyó que su bienestar psicológico subjetivo era más alto, tenían un mayor sentido de vivir y su respuesta al sufrimiento también cambió. Respondían con menor aversión hacia los estímulos y además también como más involucrados, o sea, de alguna forma estaban más abiertos a estar en presencia del sufrimiento y no reaccionaban poniendo una barrera y dando de huir. La siguiente, por favor. Unos 3 temas. Y otro resultado importante fue un marcador biológico que vieron que había un aumento en la telomerasa. Entonces eso fue algo muy novedoso de ese estudio. La telomerasa es una enzima que protege el material genético durante la división celular y está asociado con el envejecimiento, ¿no? Si tú tienes suficiente telomerasa, tus células se van a seguir regenerando. Si te falta telomerasa, tus células van a empezar a envejecer. Entonces estas personas tenían más de esta enzima telomerasa que los controles. Bueno, ahí es una ilustración de próximo. La siguiente. Otro resultado muy importante es el que es un estudio en Harvard de Britta Holzer y Sara Lazar, donde con una intervención de 8 semanas donde se practicaba 30 minutos diarios, pudieron ver cambios significativos estructurales en el cerebro. Entonces tenemos aquí este diagramita que ya habíamos visto con la corteza prefrontal y la amígdala, que tiene que ver con la regulación emocional. Y lo que encontraron es que las personas que seguían ese entrenamiento, de hecho, producían más materia gris en la parte prefrontal, la que es de regulación emocional, planeación, etc., y menos en el área de la amígdala. Hay otros resultados también que tienen que ver con que han encontrado que la amígdala se vuelve menos reactiva y que también aumenta el número de conexiones entre la parte límbica y la parte prefrontal. Siendo que efectivamente estas técnicas, y esto ya no es difícil, 8 semanas, 2 meses, 30 minutos diarios, esto, ¿no? Por eso se tiene mucho éxito y se está aplicando, porque hay resultados medibles y porque es algo que todos podemos hacer. Finalmente, otro estudio, como aquí había mucho interés en la parte de aplicación con maestros, este es un estudio que se hizo en la Universidad de San Francisco sobre un programa que se llama Cultivando el Balance Emocional. Este programa fue creado por Alan Wallace y por Paul Ekman. Entonces, es un entrenamiento de 48 horas. Este estudio en particular se aplicó este entrenamiento de 48 horas, donde se ven técnicas tanto de atención centrada como de amor y compasión, como algunas poquitas de investigación relacionadas más con atención al cuerpo y empezar como con una cualidad de investigación, ¿no? Cómo son mis sensaciones, etc. Se aplicó en maestras, en un grupo de maestras, y lo que vieron es que había reducción del afecto negativo, de la rumiación, ¿no? De que le estás dando vueltas y vueltas a la misma cosa, también de la depresión, siguiente por favor, y de la ansiedad, ¿no? Es un gran resultado. La siguiente. Con este mismo también no solo se redujeron cosas, sino que de hecho hubo un aumento en el afecto positivo, en la capacidad de reconocer emociones en otras personas, y también la siguiente, otra vez. La recuperación después de una tarea estresante. Los maestros no se dejaban de estresar después de 48 horas de entrenamiento. Les ponías una tarea estresante, se estresaban, pero ¿qué pasaba? Se estresaban y se recuperaban más rápido, que también es una parte muy importante, ¿no? Y activación de redes cognitivas asociadas a la
compasión. Y creo que se lo midieron con algo como lo que está haciendo Eric con un instructor. Y muy bien. Y finalmente, bueno, y los efectos permanecieron 5 meses después de la intervención. Bueno, también otra línea de estudio es sobre niñas, ¿no? Esta es algo muy nuevo y mucho menos artículos que con adultos. Hay más estudios, pero uno que se hizo en UCLA con un programa que se llama Niños Internos, o Inner Kids, de Susan Kaiser Greenland. Y entonces lo que se encontró es que tras ese entrenamiento, que ahorita no tengo muy claro cuántas horas eran, pero eran así como 2 sesiones a la semana de 45 minutos con los niños durante 2 meses, algo así, ¿no? Era realmente era poco el entrenamiento. Pero ya podían ver cómo en las funciones ejecutivas había una mejoría. Que esto tiene que ver con mejoras en la memoria, la capacidad de autorregulación, de generar empatía, por favor, y también en conductas prosociales. Siguiente. Y bueno, como les decía, y vieron la gráfica, pues ya hay muchas investigaciones, ¿no? Y hay muchos resultados que por eso lo hace un campo muy prometedor, porque hay beneficios físicos que se han medido, reducción de efectos físicos del estrés, mejora en la respuesta del sistema inmune, aumento en la longevidad de las células, manejo del dolor, aceleración para recuperarse de enfermedades, porque este programa de 8 semanas, 30 minutos diarios, se ha aplicado en muchos hospitales, entonces se ha podido ver el efecto de este programa en relación con enfermedades. Hay beneficios psicológicos como reducción de estrés, aumento en el bienestar en general, reducción en la depresión y la autoestima, o en el reincidir, ¿no? Personas con depresión que reinciden también han tenido muchos experimentos, aumento en el efecto positivo, beneficios sociales, porque hay una parte de la conducta, ¿no? Esto repercute en la conducta, entonces mejoría en relaciones interpersonales, mayor capacidad de lidiar con situaciones estresantes, aumento en conductas sociales, reducción del efecto de entornos violentos sobre niños, efectos sobre el desempeño y capacidad mental, porque mejora la función ejecutiva en niños, aumento en la concentración, en la discriminación perceptual, desempeño cognitivo, crecimiento de la corteza cerebral, y finalmente también en tratamiento de desórdenes, como les había dicho, ¿no? Bueno, ahí dice corrección de déficit de atención, más bien en apoyo al tratamiento del déficit de atención, manejo de desórdenes compulsivos, como comer compulsivamente, o también en las adicciones, consumo de drogas, de alcohol, etc. Mejora la recuperación de eventos depresivos, disminuye ansiedad, reducción de insomnio, ahí no se ven muy bien, pero bueno, yo creo que ya la mayoría tiene una hojita con bibliografía, ¿no? Que les dimos el curso, donde encontrarán mucho de esto. Entonces, bueno, aquí les puse rápidamente un esquema que hace también Richard Davidson sobre cómo impactan estas técnicas contemplativas en general. No tenemos individuos, y entonces los individuos a través de estas técnicas contemplativas son capaces de modificar estructuras neurológicas y también factores psicológicos, que finalmente estos cambios impactan en la conducta del individuo. Las estructuras neurológicas y factores psicológicos como regulación emocional, de la atención, funciones ejecutivas, autonomía, empatía y visión en perspectiva. Y esto se retroalimenta. Entonces aquí también quería finalizar la presentación con algunos elementos ¿qué es lo que falta, ¿no? O sea, tenemos todo eso, tenemos un montón de cosas, pero ese también son los puntos que marcó Richard Davidson en un artículo que salió este año, que hace una revisión en general del tema. Dice, bueno, ¿qué nos tenemos que concentrar si vamos a hacer investigación al respecto? Entonces decidí, creo que eran muy ad hoc para este momento, ¿no? Entonces tenemos que ser más cuidadosos en nuestros diseños experimentales para que sean aleatorios la selección de las personas y con controles adecuados, ¿no? Este ha sido un gran tema, también en la publicación de este año que viene en la bibliografía, de que pues, el tema de qué controles usas es importante si quieres medir realmente los efectos de las técnicas contemplativas de la atención plena. Entonces, especificar muy bien la naturaleza de la intervención y a quién va dirigida las prácticas, ¿no? ¿Qué intervención vas a usar y para quién va? Si es para niños, tomar en cuenta que es para niños y su desarrollo, etc.
tienes que escribir claramente, tenemos que ser más cuidadosos con el lenguaje y qué técnicas estamos usando, no decir una intervención en meditación. Bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué estabas practicando? ¿Qué estabas haciendo? Explorar si existen ventanas de oportunidad para introducir las técnicas, ¿no? Por eso también creció el interés en niños, porque sabemos que los niños realmente se están modificando muchísimo. Entonces, bueno, tratar de ver qué momentos de la vida o qué momentos es más útil para una persona introducir estas técnicas. Establecer la duración de los entrenamientos para que existan beneficios. Como vimos, aquí presenté de varias duraciones, pero entonces, ¿cuál es lo mínimo? O empezar a medir un poco la magnitud del entrenamiento, ¿no? De la duración del entrenamiento, la intensidad del entrenamiento, con los resultados que estás obteniendo. Un mapeo ahí. Necesitamos también modelos para establecer la lógica de la intervención. Esto es decir, realmente qué queremos lograr, ¿no? Establecer nuestros objetivos en cada intervención y ver entonces qué prácticas voy a usar para llegar a ese objetivo. De tener modelos de cómo funciona realmente, porque ahorita ha sido mucha la investigación de aplico y veo resultados, pero no hay modelos tan claros de cómo se están dando los procesos. Entonces tenemos que trabajar en eso. Y también poder medir la estabilidad de los efectos, ¿no? No solo 5 meses después de la intervención, sino que sea años después de la intervención, ¿no? ¿Qué tan estas modificaciones, el impacto, qué tanto duran? Y finalmente tenemos que hacer una cooperación interdisciplinaria, ¿no? Para medir los efectos, utilizar técnicas de la neurociencia, de la psicología y de la psicología, entonces lo que sea cuantitativo o cualitativo, ¿no? Tenemos que verlo desde todos los ángulos posibles. Y la siguiente. Entonces, bueno, nada más ahí para echarnos porras, que estamos en un área que realmente está empezando, ¿no? Existen ya investigaciones en curso, pero ahí queda muchísimo que hacer, muchísimo que estudiar. Tienen resultados muy prometedores y pues es ahora, ¿no? Es ahora el momento de intentar. Y ya nada más para cerrar, el siguiente. Una cita que me gustó mucho, que dice, es de Gandhi, y dice: como seres humanos nuestra grandeza no radica tanto en nuestra habilidad para reinventar el mundo como en nuestra habilidad de reinventarnos a nosotros mismos. Y pues eso es todo. Muchas gracias.